Sin censura, con Vicente Serrano. Nos enlazamos en vivo y en directo con nuestro profesor de Relaciones Internacionales, nuestro amigo Jesús López Almejo, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana. Te mando un abrazo, Jesús. Oye, Jesús, pues muchos temas que abordar y temas que tienen tentáculos internacionales. Si me permites, déjame por el día, por la fecha, iniciar con el 11 de septiembre. Un día como hoy, hace 18 años, ocurrieron los peores atentados terroristas en suelo estadounidense. El mundo, Estados Unidos, la gente no olvida. ¿Cómo se entiende desde tu perspectiva estos ataques terroristas después de 18 años? Vicente, muy buenos días a tu audiencia y a todo tu equipo de colaboradores. Pues mira, básicamente es tan importante el tema de los atentados terroristas del 11 de septiembre porque cambian el paradigma de la seguridad en Estados Unidos, y desde entonces Estados Unidos, al verse vulnerable y al verse también como un blanco de ataques de los grupos estatales y no estatales, empieza a tomar y extremar medidas de seguridad en aeropuertos, en puertos de entrada, en carreteras, que antes del 11 de septiembre del 2001 no había considerado, por una simple y sencilla razón. Estados Unidos siempre estaba acostumbrado a desarrollar escenarios bélicos fuera de sus fronteras. Cuando viene y le tocan símbolos, por ejemplo, el símbolo financiero, que son las Torres Gemelas, el Centro Mundial del Comercio en Nueva York, la capital financiera del mundo, o le tocan también el Pentágono, el símbolo del poder militar, de inteligencia estadounidense, prácticamente se dan cuenta que pueden ser vulnerables y que están a merced de que otros grupos también los ataquen. Y esto es importante, Vicente, hablar del cambio paradigmático en el modelo de seguridad, porque cuando se termina la Guerra Fría en el 91, para el año 94, pues ves que habíamos hablado de que el concepto de seguridad militar había quedado un poco en segundo plano porque se estaba ahora dando lugar al de seguridad humana, ¿no? Centrado en el individuo y en los temas comerciales, democráticos. Es decir, había un cambio en los años 90, una reconfiguración que parecía que llevaba al mundo a pacificarse. Sin embargo, con el 11 de septiembre, Estados Unidos retoma otro enemigo, otro ismo, y me explico por qué digo que retoma otro enemigo ismo, porque normalmente pues los grandes imperios, las grandes potencias, en este caso Estados Unidos, siempre había necesitado de un ismo como enemigo para justificar su gasto militar. Por ejemplo, el nacionalsocialismo en la Segunda Guerra Mundial, el comunismo en la Guerra Fría, el islamismo, y con el 11 de septiembre viene el terrorismo, que ahora justifica prácticamente pues todo su gasto y todo su despliegue en el mundo. Jesús, la gente nos tiene que entender al darle relevancia a estos temas porque nos afecta, nos impacta a todos. No importa si nos están viendo y escuchando en México, en Centroamérica, en Europa. Las cosas cambiaron un 11 de septiembre del 2001 para todo el mundo. Muchas de las medidas de seguridad de las que hablas en Estados Unidos también se implementan en otros países. Bueno, no vamos muy lejos. La posibilidad de arreglar papeles para los migrantes indocumentados, sobre todo mexicanos en Estados Unidos, se esfumó con estos atentados. En fin, en el mundo globalizado, 18 años después, seguimos siendo impactados por lo que ocurrió. Así es, querido Vicente, y sobre todo recordar que el 11 de septiembre, además de que le sirve a Estados Unidos para endurecer sus políticas migratorias, las políticas de acceso también hacia Estados Unidos en sus puertos de entrada, ya sea por aeropuerto o por carretera, también dificulta estos procesos de adquirir la Green Card y algunos otros, y luego también les da la pauta a las autoridades estadounidenses para clasificar o estereotipar a los ciudadanos procedentes de aquellos países en donde se creía que por default pues casi que hay vínculos con el terrorismo. Esto que decía la congresista demócrata Ilhan Omar, de origen somalí, que dicen, a mí en cada conferencia, en cada aparición pública que tengo, me vuelven a preguntar si yo ya repudié públicamente Al Qaeda, el grupo que respaldó a Osama Bin Laden, y si ya repudié a los talibanes,
y si ya repudiaba es como si ser musulmana en automático me llevara a tener vínculos o conexiones, aunque esté totalmente geográficamente Oye, y Jesús, culturalmente distanciada de todo ese mundo. Y por otro lado, Vicente, también el 11 de septiembre sirvió para justificar las invasiones de Estados Unidos en Afganistán y en Irak, que son conflictos que duraron más de una década y que todavía hasta la fecha se convirtieron en el Vietnam de Estados Unidos de los años 70, ¿no? oye Jesús, también en este sentido, pues habría que decirlo, lo pienso, que hoy lo que hace Donald Trump es en nombre de la seguridad nacional contra la invasión de los enemigos, en este caso los migrantes. Bueno, es parte de todo esto que cimbró a Estados Unidos y muchos han utilizado esos ataques terroristas del 11 de septiembre para avalar estas políticas que ya tanto hemos criticado. Digo, ahí te la dejo nada más para cerrar el tema, ¿no? Así es, Vicente. Fíjate que en el año 1978, Edward Said, un profesor estadounidense de origen palestino, escribió un libro que se llama Orientalismo. Y en este libro, Orientalismo, justamente decía de toda esta carga estereotipada o de esta carga cultural que se reproduce en la academia, en los medios de comunicación y principalmente en la política, Vicente, para de alguna manera estereotipar a aquello que se le conoce como el oriental. Es una visión eurocéntrica heredada de la Gran Bretaña y de Francia de cómo ellos veían al mundo en el siglo XIX, pero justamente a partir de las construcciones imaginarias que ellos hicieron, en donde el oriental era morboso, era violento, era bárbaro, era el otro al que había que educar, al que había que llevar una misión civilizatoria, así fuera por la violencia. Bueno, pues se retoma la política estadounidense y entonces se ve al musulmán como el enemigo predilecto número uno, pero también al chino, al japonés. Y luego fíjate, Vicente, que había un académico muy importante de Harvard en Estados Unidos que se llama Samuel Huntington, que va a escribir antes de morir un texto que se llama Who Are We, que quiénes somos, pero se replanteaba quiénes somos como los blancos, la identidad anglosajona estadounidense, para decir que los inmigrantes latinoamericanos, los latinos sobre todo, representaban una gran amenaza para la identidad anglosajona estadounidense. Pero lo interesante es que, o la conexión entre ambos textos es que utiliza toda la metodología orientalista que ya había advertido Edward Said para de alguna manera pues discriminar y decir que los latinos son una amenaza para la identidad blanca estadounidense. Esto también lo alimenta el 11 de septiembre, fíjate.